Hoy vamos a continuar trabajando la cinemática inversa de robots utilizando el simulador de Coppelia y Python, para lo cual he preparado esta escena que nos va a permitir simular una tarea muy tradicional y muy común en la robótica, que es la tarea de pick and place, que es tomar un objeto de un lugar y llevarla a otro. Como tenemos que hacerlo a través de un robot, necesitamos controlar el robot enviándole, en este caso, las posiciones de sus ángulos de rotación en las partes rotacionales y de la traslación, el desplazamiento en el accionador prismático de este robot Scara, que es una adaptación que realicé del robot MTB que aparece en la librería de modelos de Coppelia, pero que he hecho algunas modificaciones para poder controlarlo remotamente a través de la API del simulador. Para el control vamos a utilizar eh, un cuaderno de Jupyter, un cuaderno de Jupyter Notebooks, que nos va a permitir seguir el procedimiento del cálculo de la cinemática inversa utilizando una librería que también les voy a ir presentando en el curso de esta actividad, que es la librería SymPy. La librería SymPy es una librería fabulosa para nosotros, para el trabajo en robótica. La verdad es que tiene muchas prestaciones que van a ser muy útiles para nosotros y que hoy la van a poder conocer si no la conocían de antes. Si están trabajando los cuadernos de Jupyter desde Anaconda, la librería SymPy está instalada dentro de Anaconda. Si no es así, tienen que instalarla previamente para poder trabajar correctamente. Ya hemos también trabajado en actividades anteriores que para comunicar nuestro cuaderno de Jupyter con el simulador de Coppelia van a requerir también la librería Sim, que estén correctamente cargadas en la misma carpeta donde estamos trabajando en este cuaderno. Y también eso contiene los archivos necesarios que aparecen acá, el, el archivo sim.py, las constantes de sim y el remote API, que es el archivo de puente que nos permite conectar Python con Coppelia a través de la API que ellos diseñaron. Si todo eso está cargado y ustedes ya tienen abierto el simulador y tienen también correctamente colocados los archivos necesarios, vamos a estar en condiciones de iniciar el trabajo y yo los voy a guiar durante toda la primera parte y les voy a dejar un desafío también para que ustedes practiquen algunas cosas que hemos visto antes. Lo primero que vamos a realizar es verificar que todo esté funcionando. Como sabemos, para que se pueda comunicar necesitamos que la simulación desde Coppelia Sim esté iniciada y necesitamos también que estén los archivos correctamente cargados y importamos las librerías, definimos las funciones para conexión, recogemos desde el simulador, después de habernos conectado, los manejadores para los objetos que vamos a necesitar. En este caso, los objetos que estamos cargando son un elemento que está ubicado en la punta del robot. Este robot en la punta tiene simulado una ventosa que se acciona automáticamente al acercarse al cubo y se desactiva automáticamente cuando el cubo se coloca sobre la plataforma. Vamos a precisamente verificar eso como primer punto. El objeto que está en el extremo de la ventosa se llama Suction Pad Sensor, es un sensor que detecta que estoy cerca del objeto. Y a ese elemento que está exactamente en el extremo es el que me interesa conocer su posición. Es el extremo del actuador final en esta ocasión. Y además las 4 articulaciones que conforman este robot Scara. La primera articulación es rotacional, la segunda articulación es rotacional, la tercera articulación es prismática, en la que sube o baja el actuador, y la cuarta articulación es rotacional y está en el extremo del actuador, que en esta ocasión en realidad no la vamos a usar porque modifica la orientación del
cubo si lo tengo tomado, y que hoy día nos vamos a preocupar únicamente de las posiciones, pero la vamos a recoger de todas formas para saber que ahí está. Si todo esto está funcionando, habrán recibido el mensaje que están conectados al simulador y recibieron los números que corresponden a los manejadores de los objetos que estamos interesados. Si todo eso funciona, puedo mover el robot. En esta ocasión le doy un ángulo, por ejemplo 0 en la articulación 1, 0 en la articulación 2, 0,1 en la tercera articulación, que no es ángulo. Vamos a cambiar este texto. Enviamos las posiciones a las articulaciones. Las posiciones serán las dos primeras rotaciones, la tercera es una traslación, un desplazamiento. Decimos entonces que se desplace 0,1 hacia abajo en la articulación y eso se mueve. Si observan, hasta ahora solo estoy moviendo la tercera articulación y lo que quiero verificar es que todo esté funcionando. Es decir, me voy a acercar al cubo un poco más para llegar hasta el cubo con 0,13 metros basta. En esa ocasión la ventosa está exactamente sobre el cubo a una distancia bastante pequeña, por tanto esto ya el actuador se accionó, y si ahora levanto, por ejemplo a 0, me llevo el cubo. ¿Ok? Eso está funcionando. Lo otro que vamos a verificar es que el cubo se suelte cuando se coloque sobre la base. Entonces me voy a arrastrar la base hasta abajo, aproximadamente abajo del cubo, y voy a bajar nuevamente 0,05 metros. ¿Será suficiente? No, no lo es. 0,1, me falta distancia. Ahí llegué hasta abajo y si observan, el cubo se soltó de la ventosa y quedó sobre la plataforma. Bien, lo que queríamos hacer con esto era simplemente verificar que todo está funcionando. Voy a detener la simulación para explicarle cuál es la idea. Nuestra idea es utilizar los conceptos de cinemática inversa para conseguir que el robot tome el cubo y lo coloque sobre la plataforma en forma automática, pero que lo coloque sobre la plataforma allí donde sea que ésta esté, por ejemplo en esta posición actual y tomando el cubo desde esta posición inicial. Para eso entonces debo entregarle al robot aquellos valores para sus posiciones rotacionales y para la posición del actuador prismático, tales que puedan recoger el cubo desde donde está y llevarlo a la plataforma allí donde ésta está. Es decir, voy a conocer las posiciones, las coordenadas de posición de estos objetos, y lo que debo hacer es, aplicando la cinemática inversa, calcular las posiciones de cada una de las articulaciones para que el robot automáticamente llegue hasta esos puntos y realice la tarea. Ya vimos en la actividad anterior que la cinemática inversa tiene varias complicaciones matemáticas, y para resolver esas complicaciones y no tener que realizar manualmente todos los cálculos necesarios, es que vamos a utilizar la librería de SymPy a fin de poder realizar esta tarea en forma automática desde el cuaderno de Jupyter. Entonces esta será nuestra mejor amiga en esta ocasión, la librería SymPy, porque de verdad que nos resuelve una infinidad de problemas y ustedes la van a amar al final de este taller, igual que yo cuando la conocí. En el cuaderno de Jupyter tienen ustedes disponibles los parámetros de Navier-Hartenberg para este robot. Los parámetros de Navier-Hartenberg se obtuvieron tomando la información desde el mismo simulador, desde las posiciones de las articulaciones, de las 4 articulaciones y del actuador final, considerando las posiciones relativas tal como ya lo hemos
también aprendido a hacer previamente. En otra oportunidad podríamos explicarle cómo obtener los parámetros de Navier-Hartenberg. Existe una herramienta en el simulador de Coppelia para obtener los parámetros de Navier-Hartenberg, pero la verdad es que a mí nunca me ha funcionado muy bien, de forma en que yo lo hago a la antigua, tomando las posiciones relativas y las rotaciones relativas entre una articulación y la siguiente hasta llegar a los parámetros que aquí están expuestos. Para nosotros estos parámetros son ya punto de partida a fin de poder obtener primero las expresiones de cinemática directa a fin de tomarlas como base para el cálculo de la cinemática inversa. Para hacerlo ya lo hemos trabajado en algunas ocasiones anteriores, comenzando desde los parámetros de la descripción de Navier-Hartenberg. Obtenemos la matriz de transformación de coordenadas homogéneas y luego multiplicamos las matrices de transformación de coordenadas homogéneas para obtener la transformación final. En este caso, la primera matriz de transformación corresponde al primer eslabón, considerado este desde la base del mundo hasta el extremo de esta pieza en la cual está anclada la articulación 2. Es decir, la primera transformación de coordenadas va desde la base hasta la posición de la segunda articulación. La segunda línea de la transformación de la descripción de Navier-Hartenberg está relacionada a este segundo eslabón, el cual va desde la articulación 1 hasta la articulación 2, que está aquí en este extremo. La tercera línea corresponde a la transformación desde la articulación rotacional hasta la articulación prismática. Ambas, si se fijan, están ubicados en la misma posición. No hay ningún desplazamiento de Q3 respecto de Q2, o sea, de la tercera articulación respecto de la segunda. Y tampoco hay ningún desplazamiento de la tercera articulación respecto de la cuarta. Lo único que existe es un cambio de orientación. Es decir, tenemos dos articulaciones que están en este mismo punto y que corresponden a las articulaciones 3 y 4. Hasta ahí terminaría el robot propiamente tal, pero existe una línea adicional que consiste en el desplazamiento desde la posición de la articulación 3, perdón, de la articulación 4, 3 y 4 que están en la misma posición, hasta el extremo, que es solamente un desplazamiento en Z, una bajada a lo largo de Z para ir desde donde está la articulación hasta el extremo, que es el punto que nos corresponde, el punto de interés para nosotros, porque ahí está ubicado la ventosa de succión, el cual es nuestro actuador final. Por tanto, para considerar las transformaciones de nuestro robot, consideramos las eslabones propiamente tales del robot y también este desplazamiento que existe en el actuador final desde la última articulación hasta el extremo del robot. Estas líneas ya están descritas en esta parte y son nuestro punto de partida para los cálculos que vamos a realizar. En algún taller anterior nosotros trabajamos con la librería NumPy para construir las matrices de transformaciones de coordenadas homogéneas a partir de la descripción de Navier-Hartenberg. En este caso tenemos una función muy similar, tiene exactamente la misma estructura, pero está construida para las matrices de transformación en forma simbólica, por tanto utilizando la librería SimPy. La función se llama sim t from the h, o sea, obtenemos la matriz simbólica de transformación de coordenadas desde los parámetros de h, ingresando los parámetros θ, d, a, alfa en este orden y obteniendo como resultado la matriz de transformación completa. Una vez que hemos definido la función, si la aplicamos a solo parámetros nulos, lo que obtenemos es la matriz de transformación de coordenadas homogénea para 0 rotación y 0 desplazamiento, es decir, la matriz identidad. Pero si le agregamos parámetros simbólicos o numéricos, vamos a poder tener la matriz de transformación en forma directa. Para utilizar matrices simbólicas, definimos
primeramente variables simbólicas. Vamos a definir la variable Q1, que representa la rotación de la primera articulación, como un símbolo de la librería SymPy descrito por Q1. Eso va a ser nuestro primer parámetro de la descripción de Navier-Hartenberg, corresponde a la rotación. El segundo parámetro es el desplazamiento en Z, 0.302. El tercer parámetro es el desplazamiento en X, 0.467. Y el último parámetro es la rotación en X, que en este caso es 0. Si ejecutamos esta expresión, mágicamente nos aparece la matriz de transformación de coordenadas homogénea considerando los senos y cosenos para el ángulo libre Q1 y las expresiones para la posición final, también considerando los senos y cosenos de Q1. Esto es exactamente lo que necesitábamos para poder trabajar con un valor libre Q y después también trabajar simbólicamente las expresiones que van a mostrar las coordenadas finales y las rotaciones finales de nuestro robot. Siguiendo la misma estructura, vamos a calcular las siguientes matrices de transformación de coordenadas que necesitamos. Agregamos una línea para trabajar la siguiente transformación, tomando la misma estructura anterior. Definiremos una variable simbólica Q2 que va a representar el ángulo de rotación de la segunda articulación, y la matriz de transformación va a quedar definida por la segunda línea de los parámetros de Navier-Hartenberg, menos 0.01 en el desplazamiento. Aquí tendremos Q2 como ángulo de rotación, 0.01 negativo en el desplazamiento en Z, 0.4005 en el desplazamiento en X y 180 grados de rotación en X, que lo representamos en su expresión en radianes, por tanto utilizamos pi. El pi que está integrado dentro de la librería SymPy, eso es sp.pi. Recordar que sp llamamos a la librería SymPy, la importamos con ese nombre corto, por tanto cada vez que aparece sp corresponde a la librería, y aquí pi está al interior de la librería, y esa será la transformación no de 0 a 1, sino de 1 a 2, la segunda línea de nuestra descripción de Navier-Hartenberg. Y ahí aparece la matriz de transformación correspondiente, dependiente del ángulo Q2 en este momento. Y continuamos. Vamos más rápido con la tercera línea de la descripción de Navier-Hartenberg. En este caso Q3, el símbolo Q3 representa el desplazamiento de la articulación prismática a lo largo de su eje Z, y esa línea queda descrita por la tercera línea de la descripción de Navier-Hartenberg, que no tiene ningún valor en rotación y desplazamiento, sino solo en D dependiente de Q3, es decir, aquí es 0, aquí está Q3, esto es 0 y esto es 0. Esa es la transformación desde 2 hasta 3 y tiene esta forma, es decir, ninguna rotación y solo un desplazamiento en Z correspondiente a la magnitud de Q3. Ya vemos también que Q lo utilizamos indistintamente para referirnos a ángulos y a desplazamientos, dependiendo de si es una articulación prismática o rotacional, y por tanto simplemente llamamos a Q, llamamos genéricamente Q el valor de la articulación. Nos queda una línea para concluir la descripción del robot. Esta está dada por la cuarta línea, que contiene Q4 como una rotación, es decir, la rotación que se produce en el extremo del robot, ningún desplazamiento en Z, ningún desplazamiento en X y 180 grados en
de rotación en X. Vamos a tomar entonces la plantilla anterior para hacer esa matriz de transformación. Definimos la variable simbólica Q4. La transformación que voy a calcular es de 3 hacia 4 y sus valores son Q4 como rotación, 0 en desplazamiento, 0 en desplazamiento en X y pi de rotación en X. Esta es la matriz correspondiente, solo rotación, 0 traslación. La última matriz que nos falta calcular es la matriz que corresponde al desplazamiento desde la posición de la última articulación, desde Q4 hasta el extremo del actuador final, que está dada por esta línea. Esta línea, si se fijan, no tiene ninguna variable numérica, es un desplazamiento fijo, puesto que la distancia es fija, es una parte rígida entre la última articulación y el extremo del robot. Por tanto, lo único que hay que considerar es un desplazamiento en Z de 0.058 negativo, y eso lo vamos a escribir como la transformación desde 4 hasta el extremo, directamente utilizando sim_t from dh con los parámetros 0, 0.058 negativo, 0 y 0. Mostramos esa matriz y corresponde únicamente a un desplazamiento. Aquí no hay ninguna necesidad de alguna variable simbólica porque no existe ningún valor variable que necesitamos considerar. Es simplemente una transformación fija desde la posición donde está la articulación en el interior hasta este extremo que está 5,8 centímetros más abajo. Bien, para calcular la transformación desde la base, es decir, desde el sistema de coordenadas del mundo hasta el extremo, lo que debemos hacer es calcular el producto matricial de todas las matrices que hemos calculado previamente. La transformación desde la base hasta el extremo será, por tanto, la transformación desde 0 a 1, por la transformación de 1 a 2, por la transformación de 2 a 3, por la transformación de 3 a 4 y la transformación de 4 hasta el extremo del actuador final. Y si hiciéramos eso en forma manual, tendríamos que multiplicar las matrices una a una, el resultado del anterior por la siguiente matriz, considerando los valores simbólicos de senos y cosenos en cada caso, las expresiones que están allí dadas, y tendría como forma final algo así. Bueno, ya vemos que tratar de hacer esto a mano es posible, pero tenemos bastantes probabilidades de equivocarnos y por otra parte nos va a tomar algo de tiempo. De forma que nuevamente aquí es que hay que detenerse a agradecer a los desarrolladores de esta librería simbólica porque de verdad que nos facilitan el trabajo enormemente. Pero ellos no hicieron solo eso, sino que también construyeron un módulo que nos permite ver si existe alguna simplificación de las expresiones trigonométricas que están al interior. Y eso está integrado en la librería SimPy bajo la función de Simplify. Y vamos a simplificar T0e y le vamos a llamar solo T. Y allí, después de que se tome algo de tiempo, tendremos el resultado de nuestra matriz de transformación de coordenadas homogéneas desde la base del robot hasta el extremo del actuador final, considerando los parámetros variables de Q1, Q2 y Q4, que son articulaciones rotacionales, y la articulación Q3, que es la articulación prismática que extiende y contrae el cilindro final. Bueno, aquí ya tenemos el resultado que nos va a permitir empezar con el cálculo de la cinemática inversa, tomando como punto de partida, como punto de referencia, la matriz de transformación de la cinemática directa que acabamos de obtener.
Para el paso siguiente vamos a continuar trabajando con la librería SymPy, ahora aprovechando los módulos de evaluación que tiene, los solver, los módulos de solución de ecuaciones. Para utilizar los módulos de la cinemática directa, es decir, perdón, para utilizar el resultado de la cinemática directa dentro de los módulos solver para calcular la cinemática inversa, necesitamos primero tener un punto de llegada. Recordar que la cinemática directa nos dice, tomando estas expresiones finales, por ejemplo, cuál va a ser la posición X, Y Z del actuador final si conocemos los ángulos Q1, Q2 y Q3. Pero lo que nos interesa en la cinemática inversa es saber cuáles son los ángulos Q1, Q2 y Q3 que nos van a permitir llevar el actuador final hasta una posición deseada. Entonces, para comenzar con la cinemática inversa, lo primero que tenemos que hacer es entonces definir el punto de llegada, un punto de destino. Bueno, definamos en esta ocasión únicamente las coordenadas espaciales, es decir, preocupémonos de las coordenadas X y Z, no preocupémonos por ahora de las rotaciones correspondientes, es decir, de la orientación que tendrá el actuador final. De eso nos vamos a ocupar en una actividad futura. Por ahora, preocupémonos para partir de las coordenadas finales. Tengamos como destino las coordenadas X 0.5, 0.5, en XY y en Z tengamos como destino las coordenadas 0.1, es decir, 50 centímetros en X, 50 centímetros en Y, 10 centímetros en Z. Vamos a poner directamente en esta ocasión, puesto que no los hemos utilizado, las coordenadas X y Z y nos van a ser más claros para nosotros. Ok, lo que estamos definiendo acá es que queremos que el robot llegue hasta la posición 050501, es decir, que llegue en X 05, es decir, desde la base. Voy a mostrar el robot. Desde la base, 0,5 metros en X es esta línea, 0,5 metros en Y es esta línea, es decir, que desde esta posición se levante 10 centímetros. Esa es mi posición de destino. Estas son las coordenadas de destino. Lo que debemos hacer con esas coordenadas de destino es resolver el sistema de ecuaciones que diga que este valor de X debe ser igual a esta expresión, que es la que corresponde a X, que esta coordenada de Y sea igual a esta expresión y que esta coordenada en Z sea igual a esta expresión. Matemáticamente ya hemos visto de que este sistema de ecuaciones trigonométrico no es tan fácil de resolver y que por lo demás en ese punto que está al interior del espacio de trabajo va a tener más de una solución, de hecho 2 soluciones. Pero ¿cómo vemos esto utilizando la librería SymPy? Es lo que vamos a trabajar ahora. La librería SymPy cuenta con un módulo de solver que se llama ensolve y que permite realizar una solución numérica del problema. Contiene también módulos de solver capaces de encontrar una solución algebraica, es decir, una solución también simbólica. Pero no es nuestro objetivo. Las soluciones numéricas son más rápidos de cálculo en términos computacionales, por tanto nosotros nos interesan los valores numéricos para llegar al destino y no la expresión que me dice cómo va a ser su solución. Por tanto, utilizaremos el módulo ensolver y para utilizarlo necesitamos representar estas expresiones en la forma de una ecuación igualada a 0.
Lo que tenemos que hacer es igualar una expresión a 0 y el módulo nos va a buscar aquellos valores de las variables que me igualan la expresión a 0. Por tanto, si queremos hacer que esta expresión 0.46 coseno de Q1 más 0,4 coseno de Q1 más Q2 sea igual a 0,5, entonces lo que podemos hacer también es que esta expresión menos 0,5 sea igual a 0. Y esa es la que tenemos que hacer. Primero vamos a ver que como tenemos esta matriz completa conteniendo sus soluciones, a nosotros nos interesan solo estos elementos. Nos interesa el elemento que representa X, el elemento que representa Y y el elemento que representa Z. ¿De dónde salen estos elementos? Podemos verlo, por ejemplo, que la matriz está contenida, podemos llamar a cada uno de esos elementos conteniendo sus parámetros en filas y columnas. Por ejemplo, podríamos decir el elemento de la primera fila, que es la fila 0, y la cuarta columna, que es numéricamente la fila 3. ¿Cuál es? ¿Ok? Esta es precisamente la expresión que tenemos acá. El elemento de la segunda fila, que es la número 1, y la cuarta columna es esta expresión, y así. Pero también podemos llamarla como elementos individuales, numerados a partir del primer elemento con índice 0. Este es el elemento 0, mírenlo así. Este es el elemento 0, el elemento 1 es el menos 0, el elemento 2 es el 0, y así. Por tanto, a nosotros nos interesa el elemento 3, que es esta expresión. Nos interesa además el elemento 4, 5, 6, 7. Y nos interesa también el elemento 11. Aquí están contenidas nuestras expresiones que debemos igualar a los valores de destino. Por tanto, vamos a escribir las ecuaciones de esta forma. La ecuación 1 va a ser igual a esa expresión, es decir, T3 menos X, porque lo que quiero hacer es que esa ecuación sea igualada a 0. Entonces, esta expresión menos esta expresión, cuando tenga los ángulos correctos, debe dar 0, y eso es lo que quiero conseguir. Esa ecuación 1 entonces, perdón, no había ejecutado esa celda. Ahora sí, ¿cuál es la ecuación 1? Esa es la ecuación 1. ¿Listo? Ahora haremos lo mismo con las siguientes. Entonces, la ecuación 2 que necesito es esta expresión T7, T índice 7, menos I, eso tiene que ser igual a 0. Por tanto, esta es la expresión que debe igualarse a 0. Y la ecuación 3, por otra parte, es igual a T11 menos Z. La ecuación 3 es esta. Excelente. Tenemos ya las ecuaciones en su forma expresión menos valor igual 0. Esta entonces es lo que debemos ingresar al solver. Y para trabajar en el solver simplemente hacemos llamado a la función sp.ensolve, que es para solución numérica de la ecuación. Lo que le agregamos es las ecuaciones que debemos evaluar. En este caso debemos evaluar ecuación 1, ecuación 2, separados por comas, ecuación 2, ecuación 3. Segundo parámetro de la función es cuál es las variables
que debemos encontrar, en este caso las variables están dadas, perdón, voy a ver inmediatamente las ecuaciones. Las variables que debemos encontrar son Q1, Q2 y Q3. Por tanto, evaluamos para Q1, Q2, Q3. Y el solver nos solicita como es una solución numérica, el método numérico lo que hace es utilizar un método de aproximación y por tanto requiere un punto de inicio. Es decir, los valores iniciales para estas variables con las cuales comienza a probar soluciones. Pongamos un valor inicial 1, 1, 1. Típicamente distintos valores van a poder hacer que las soluciones sean más rápidas o más lentas, pero es decir, que el solver se demore más o menos en encontrar la solución, pero generalmente se encuentra una solución si ésta existe. Y por tanto, el resultado de ese solver va a contener los valores de Q1, Q2 o Q3 que hacen que estas ecuaciones sean iguales a 0. Ese valor lo vamos a guardar en una variable Q y vamos a mostrar su resultado inmediatamente. Y ok, fue rápida la solución. Estos son los valores de Q1, Q2 y Q3 que hacen que las expresiones sean 0. Fíjense que es fácil evaluarlo para Q3 porque es la ecuación más simple. Ese es el resultado de Q3 que me hace que esta expresión sea 0. Y estos son los valores de Q1, Q2 en radianes que hacen que estas ecuaciones sean 0. Esta es otra maravilla de nuestra librería SymPy, nuestra querida librería amiga que nos ha resuelto hoy una infinidad de dificultades porque hacer estos cálculos a mano ya hemos visto que tampoco es nada sencillo. Y lo único que nos queda es verificar si esto funciona. Está ya precargado en el cuaderno las líneas necesarias para poder verificar que esto funcione. Las líneas que se conectan al simulador, suponiendo que ya han ejecutado antes, como lo hemos hecho, las funciones para obtener los manejadores para el joint 1, joint 2 y joint 3. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente enviar los ángulos Q1, Q2 y Q3 que están almacenados en la variable Q. Q en su variable 0 es este ángulo, Q en su variable 1 es este ángulo, Q en su índice 2 es esta distancia, porque es la articulación prismática. Y si se las enviamos al robot, el robot se mueve exactamente al punto que queríamos buscar. Verifiquemos. Obtenemos la posición del objeto tip, que es el objeto que está exactamente en esa punta. Y la posición del tip es 0.5, 0.5, 0.1. Que es exactamente las posiciones a las cuales queríamos llegar. Bueno, tenemos ya un procedimiento utilizando la librería SymPy que nos permite obtener la cinemática inversa. Lo que hemos hecho es partir en primer lugar de la descripción de David Hartenberg, trabajar simbólicamente las matrices de transformaciones de coordenadas para obtener la matriz de transformación de coordenadas final desde la base hasta el extremo, incluyendo una simplificación de esta matriz. Desde allí nos interesó la última columna que contiene las coordenadas X y Z. Queremos calcular ahora la cinemática inversa únicamente para controlar la posición del actuador final. La articulación 4, la articulación Q4, no está integrada en esta expresión, puesto que esta articulación si gira no cambia la posición final, lo único que hace es cambiar la orientación. Por tanto, las expresiones contienen solo los ángulos Q1, Q2 y Q3. Q1 y Q2, digo, ángulos, y Q3, la distancia del actuador prismático. Recogiendo desde esta matriz final las expresiones simbólicas para X y Z, lo que hicimos finalmente es obtener
los valores numéricos para llegar a un punto definido utilizando un solver, utilizando un sistema de cálculo numérico integrado en la misma librería de SymPy. Para hacer eso, lo que hacemos es igualar estas expresiones a los valores finales de destino, pero para poder ingresarlo al solver debo igualarlas a 0, es decir, a la expresión le resto el valor final y eso debiera ser igualado a 0 para los ángulos de solución. Resuelto el solver, tenemos las expresiones que nos representan los ángulos Q1, Q2 y Q3, considerando nuevamente Q3 como distancia, los valores de Q1, Q2 y Q3 que nos permiten llevar el robot a la posición deseada. Y con eso tenemos ya la solución de la cinemática inversa. Observen que este primer paso de encontrar las expresiones finales desde la matriz de transformación de coordenadas se debe hacer una sola vez. Y una vez que tengo estas expresiones, que son válidas para cualquier valor de Q1, Q2 y Q3, la cinemática inversa en realidad utiliza estas expresiones cambiando los valores finales de destino. En este caso, si cambiamos los valores, evidentemente tendremos otras soluciones para los ángulos, para los valores de las articulaciones, y con los valores de las articulaciones moveremos el robot hasta la posición y debería funcionar. Antes de pasar al desafío, un minuto más de atención para el funcionamiento del solver. El funcionamiento del solver requiere, como hemos visto, que las expresiones estén escritas en la forma de una ecuación que debe ser igualada a 0 para la solución. Eso no es complejo. Ponemos eso, lo único que hay que hacer es igualarlo y restarle el valor deseado y con eso la expresión queda igualada a 0. Para ingresar al solver necesitamos esas ecuaciones, necesitamos las variables en la forma ordenada que queremos que resulte finalmente la solución. Estas son las variables simbólicas definidas al inicio que nos permiten que el solucionador vaya cambiando números hasta encontrar aquellos números que resuelven la ecuación. Pero para que esto funcione necesita un punto de partida. Este punto de partida puede ser en ocasiones problemático de identificar. Para este caso, si por ejemplo partimos desde valores 1, 1, 1, obtenemos una solución determinada. Si tuviéramos cualquier otro valor de inicio, probablemente llegaremos a alguna solución distinta. Si se observa, estos valores son distintos, pero de todas formas es una solución. Si yo los envío al robot, me llega a la misma posición, no cambió. Puesto que estamos trabajando con valores trigonométricos, estos ángulos son valores que son mayores a pi o menores mayores a 2pi o menores a 2pi, son múltiplos de pi en final, o son múltiplos de 2pi de la solución anterior, o sea, son varios giros que llegan hasta el mismo valor. Entonces, esto me está mostrando que existen múltiples soluciones, por una parte. Por otra parte, podría darse el caso de que el valor inicial que yo le ingreso no encuentre solución. Por ejemplo, si parto de 0 radianes para las dos primeras articulaciones, en ese caso el solver me entrega un error, no encuentra solución. ¿Por qué? Porque parte al momento de calcular como una matriz singular. Y esto es porque partir desde valores ceros. No es una buena idea partir desde valores ceros. Y también podría darse de que si parto de algún valor, en este caso un valor negativo para el segundo ángulo, me encuentre no el ángulo positivo para la articulación 2, sino el ángulo negativo para la articulación 2. Y el ángulo negativo para la articulación 2 va a encontrar también otra solución para la articulación 1 y me muestra, en este caso el robot, llegando al punto, pero desde la otra configuración.
Sabíamos que para este caso existen dos soluciones y estas dos soluciones pueden ser encontradas una o la otra dependiendo del valor inicial que le entregue al solver. Por tanto, cuando trabajamos en cálculo numérico, el valor inicial suele ser importante y aquí hay que probar. Lamentablemente, para nuestro caso, el de ingeniería, podríamos encontrar algunos métodos para encontrar en forma más adecuada o tal vez probar con varios valores y llegar hasta el valor adecuado, pero podríamos encontrarnos en el caso de que no tenga solución. Y cuando no tengo solución, en este caso, el programa se cae y se cuelga el programa general en que está contenida esta solución. Por tanto, antes de seguir, lo que haremos será ponernos en el caso de que no se encuentre la solución y evitar que el programa colapse. Y para eso Python tiene las expresiones try, except. Try es intente realizar este cálculo. Si realiza este cálculo, lo que obtendrá será la solución de Q de acuerdo al solver. Y vamos a manejar una excepción. Except ocurrirá en caso de que esto no sea posible. Y en caso de que esto no sea posible, lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje diciendo no se encontró la solución. Y vamos a asignarle un valor de Q para que el programa que vaya a leer nuevamente el valor no entre en colapso. Asignémosle un valor 0 a las articulaciones y de esa forma, si la solución existe o si el solver encuentra solución, la va a entregar, y en el caso, como habíamos visto antes, que no encuentra una solución, me va a mandar un mensaje que dice que no hay solución, pero de todas formas me entrega un valor final. Dejemos de esta forma el programa para evitar que nos encontremos con los casos donde no haya solución, como por ejemplo que salga de los límites del área de trabajo del robot o que el solver no encuentre la solución porque el valor inicial no fue adecuado. Dicho esto último, lo que ya queda es que ustedes prueben algunos otros puntos para verificar que todo funciona. Por ejemplo, lo voy a mandar a la posición 0 en x 0,5, es decir, sobre este lugar, y veamos si es que esa solución existe. Encontró solución, por tanto si se le enviamos al robot, se mueve 0 en x, 0,5 en y, era ese lugar, no acá. Allí lo encontró. El lugar que habíamos observado en realidad era 0,5 en x y 0 en y. Si hacemos esa solución, ok, tenemos solución y ahí está el robot ubicado sobre el lugar. Tenemos entonces un método y un procedimiento que nos permite calcular la cinemática inversa utilizando la librería de SymPy. Están en condiciones de asumir el desafío del taller 6. Lo que queremos hacer es, utilizando la librería de SymPy y el método que ya acabamos de trabajar, hacer la primera rutina de un robot que ustedes van a realizar. Queremos que el robot, desde su posición inicial, baje lo suficientemente cerca del cubo para que éste se adhiera a la ventosa. Se levante el cubo se levante el robot arrastrando el cubo. Se desplace hasta colocarse encima de la plataforma y luego baje para soltar el cubo sobre la plataforma y finalmente regresar a la posición inicial. Es decir, realizar completa la tarea de pick and place, tomar el cubo y llevarlo sobre la plataforma. Pero no estén ustedes tentando cuáles son las coordenadas correspondientes. Lean las coordenadas del cubo y las coordenadas de la plataforma desde Python utilizando la librería, utilizando las funciones del Remote API que ya hemos trabajado anteriormente, y utilicen esas coordenadas como base
como punto de partida para calcular la cinemática inversa y de esa forma realizar el movimiento completo del robot. Debe hacerse varios movimientos, por tanto deben hacerse varios cálculos de cinemática inversa, pero para hacerlos evidentemente no tenemos que realizar todos los preparativos nuevamente, sino que simplemente repetimos en forma rápida esta última parte del procedimiento sin necesidad de mostrar los resultados intermedios, simplemente haciendo los cálculos y enviándoselos al robot. Háganlo paso a paso, luego ejecuten todo eso en un único script que les permita ponerle play a esa celda y ver cómo el robot realiza todos los movimientos en forma secuencial. Repasen bien los contenidos que hemos visto ahora, resuelvan todas sus dudas haciendo pruebas y lleguen al resultado porque están en condiciones de hacerlo. Éxito con su trabajo.